Bueno, siempre dándole las gracias a Dios por una oportunidad más de continuar con esta serie que es la más longeva que tenemos desde que iniciamos toda esta dinámica a través de las redes sociales. Siempre le agradeceré a Dios esta oportunidad y en especial lo hago público a nuestra hermana Natasha Antonini, que en plena pandemia pues tuvo la idea iluminada por Dios, no lo dudo, de que abrazando nuestra fe tuviera presencia en las redes sociales más, en especial en el WhatsApp. Nosotros estábamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, pero era muy pasiva la labor. En algunos momentos pues me dio por escribir muchos artículos, han sido como etapas, pero hoy y con la ayuda de ella, con la ayuda de mi esposa Wendy, hemos podido, mantener a flote una actividad que ya tiene 2 años en ejercicio. Y eso lo dicta precisamente que ya estamos cercanos al episodio 100 de esta serie. Vamos por el 97 y apenas vamos por el libro de Jeremías. La palabra de Dios es rica, es infinita, es inagotable. Y sobre todo nos habla mucho a la persona. Fíjense que aquí pueden estar 70, 80 personas o las que sean que escuchen. Y de lo que uno lee, de lo que uno dice, que no es de uno, sino que le pide a uno al Espíritu Santo su mediación para que uno le hable a la necesidad del alma, sin conocer quién es el portador de esa alma, podamos promover la santidad, promover la conversión, promover ese anhelo de amar exclusivamente a Dios, que creo que se lo merece, educarnos en la fe, crecer en ella y bueno, entre todos construirnos una fe sólida para estas generaciones y para las que están por venir. Mientras estemos en el libro de Jeremías como base, porque recuerden que comparamos en esta serie el Antiguo Testamento con el Nuevo, pero la base, la que da el punto de partida siempre es una lectura del Antiguo Testamento. Y mientras estemos en el libro de Jeremías, vamos a escuchar palabras duras, complicadas. Jeremías, no en vano, y lo he dicho ya en otras oportunidades, es conocido como el profeta de los lamentos o de las lamentaciones, porque es que a Jeremías le tocó profetizar y vivir el predestierro, el destierro y en cierta forma el postdestierro, aunque él nunca salió de la Jerusalén desterrada. Eso es importante también decirlo. Jeremías no estuvo en las caravanas que partieron a Babilonia, porque era un hombre de aspecto muy pobre y muy menospreciado. En la primera migración que hubo hacia Babilonia, migración forzada, el rey Nabucodonosor se llevó a lo mejor que tenía Jerusalén. O sea, él se llevó a la gente que valía la pena para él incorporar a su sociedad, a su país. En la segunda migración ya se lleva pues un poco más el resto, pero dejó a la gente que él consideraba que no valía nada. Y entre esos estaba Jeremías. Fíjense ustedes cómo lo que para el mundo puede no valer nada, para Dios lo vale todo, porque Jeremías sin duda fue un profeta que fielmente transmitió la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. Otra cosa a destacar aquí, porque va a aparecer en nuestras lecturas, la presencia de un rey. Francamente no recuerdo si de él he hablado antes. De repente cuando estuvimos por el libro de los jueces, apareció por allí, que era el libro que marcaba la pauta entre los jueces y Samuel, de esa transición hacia que Jerusalén tuviera un reinado. Pero aquí aparece un rey nefasto, que era el rey Sedecías. Y el rey Sedecías lo llama un rey nefasto porque fue un rey colocado precisamente por los caldeos, un poquito lo que era Herodes en los tiempos de Jesús para el pueblo romano. Herodes era el rey judío, pero era un rey falso, un rey títere. En realidad era una imagen para que crean que tienen su rey allí, pero en realidad quien gobernaba era Roma, a través del procurador romano, que sabemos es muy conocido, es Poncio Pilato. Era Poncio Pilato. Sedecías más o menos estaba en la misma situación. Sedecías se coloca allí para cumplir los caprichos de los caldeos, pero él comete, más adelante se verá en su historia, él comete un error porque él después se rebela contra los caldeos que lo habían colocado allí para quedarse con el poder. Y
Es por eso que hoy vamos a reflexionar un poquito sobre lo que colocaba en la imagen los aduladores del mal, porque hay personas que piensan, como lo decía en el prólogo, que estando siempre adulando al mal, siempre estando del lado del poder, y hay políticos en Venezuela que tuvieron esa característica, siempre estuvieron en el poder porque fueron muy camaleónicos y se supieron adaptar así sean ideologías contrarias. Lo que les interesaba era mantenerse en el poder y mantener un estilo de vida que el poder daba en comodidad. Aquí más o menos ocurre lo mismo, pero esta gente siempre es traicionada por su propia hipocresía, por su propia falsedad. Y eso es una de las grandes tentaciones del demonio. El demonio en algún momento de nuestras vidas, y no porque se nos aparezca, porque a todo el mundo que se le aparezca el demonio, lo que va a hacer el demonio es ayudar a que se convierta la gente rápido. El demonio le interesa creer que no, o que hacernos creer que no existe, que eso es tontería de la iglesia, pero él sigue actuando porque lo que le interesa, la mayor satisfacción de él es alejar a las personas de Dios, eliminar la conciencia de Dios. Entonces, en algún momento tú puedes sentir que en el mundo todo te está saliendo bien, tienes prosperidad, tienes trabajo, tienes abundancia, tu familia tiene un buen seguro médico, lo que sea. Lo que a ti te disfrutas, vas para la playa, tienes placeres, pero en algún momento todo eso se desaparece. Y te puedes encontrar, ahorita me viene a la mente esta persona como un Freddie Mercury, el cantante de Queen, que en algún momento de su vida se encontró solo, después de muchísimos excesos de vida, y que además le derivó en una enfermedad de transmisión sexual tan dura, que todavía lo sigue siendo, pero en ese momento lo era más, que era el SIDA. Y él muere prácticamente con muy pocos, pero toda esa gente que lo adulaba y que le vitoreaba ese estilo de vida seguramente después desapareció cuando él se enfermó, y quedaron unos pocos ahí pendientes de él. Que Dios haya tenido misericordia de su alma. Entonces Jeremías, en lo que vamos a ver hoy, tiene unas palabras para el rey Sedecías, unas palabras pronunciadas por Dios. Y hago todo este prólogo introductorio de Sedecías para que se entienda por qué Dios proclama estas palabras hacia él, profetiza esto para él. Dice Jeremías, lleven a Sedecías esta respuesta de Dios. Dios de Israel, yo haré retroceder las armas de ustedes que ustedes llevan en sus manos y con las que combaten las murallas de la ciudad, al rey de Babilonia y a los caldeos que lo están sitiando, y las amontonaré en medio de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes a mano limpia y con la camisa arremangada, con rabia, con ira y con gran indignación. Enviaré sobre los habitantes de esta ciudad hombres y bestias, una terrible peste para que mueran. O sea, Dios en este momento, a través de Jeremías, entendiendo por favor los tiempos, el recurso literario, pero Dios en cierta forma le dice a este rey: yo no estoy contigo. O sea, tú no eres el rey de Israel, tú no eres el descendiente de David. No esperes de mi protección cuando tú lo que has hecho es traicionar a tu pueblo, a traicionar a tu gente y además ser un bufón de los caldeos. Más o menos por ahí podemos entender esto. Luego dice, después de esto, dice Yahvé a Sedecías, rey de Judá: a sus sirvientes y a la gente de esta ciudad que haya escapado de la peste, de la espada y del hambre, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos que quieren quitarles la vida. Los matarán con la espada, sin tener con ustedes consideración, ni piedad, ni compasión. No hay nada peor para un gobernante que no pueda proteger a su pueblo, de lo que sea. No hay nada peor para un padre de familia que no pueda proteger a su familia. Yo como esposo, que tengo no a mi cargo, porque ellos no son, mi esposa no es mi hija, mi esposa es mi esposa, pero yo como padre de familia, como esposo, tengo el deber de proteger a mi familia, de que cuando voy a programar un viaje, de cuando voy a programar una salida, de que cuando voy a salir a la calle, tengo que hacer todo lo humanamente posible, siempre encomendándolos primero a Dios, que es la principal protección, pero todo lo humanamente posible por protegerlos. Y eso lo digo como hombre a los hombres. Nosotros no estamos llamados a maltratar a nuestras esposas, a hablarles feo, a decirles groserías, a humillarlas. Eso no es nuestra labor, eso es patanería. Lo que sí estamos es en deber de, con amor, hacer que esa mujer se sienta protegida o ese hijo se sienta protegido y admirado del padre o el esposo que tienen.
Eso es una cultura fuera de lo que se puede entender como el machismo. Es una cultura de verdad de lo que implica ser hombre. Y en este caso, puede gobernar un hombre o una mujer, eso no hay ningún problema. Pero en este caso, la figura de un gobernante es ofrecerle protección a su pueblo y beneficios y seguridad social y vialidad y recursos y trabajo. Y si eso no lo puedes ofrecer, tú eres un gobernante nefasto. Si tú a tu familia no le llevas los recursos y no sabes ahorrar tus recursos, administrarlos bien, tú eres un gobernante, un padre, un protector de familia nefasto. Y eso es lo que le quiere decir a Nehemías acá. Pero además, todo esto que profetizaba Jeremías era para el pueblo. Todavía faltaba Sedecías propiamente. En el último texto, que es el versículo 8 al 10, dice: y hablarás a este pueblo, esto dice Yahvé, les presento a ustedes dos caminos, el de la vida y el de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre y peste. En cambio, el que salga y se rinda a los caldeos, sus sitiadores, vivirá, salvará su vida por lo menos. Pues yo le he vuelto la cara a esta ciudad para su mal, no para su bien, dice Yahvé. Caerá en manos del rey de Babilonia, que le prenderá fuego. Esta información, esta realidad, habla un poquito del destino de Sedecías. Sedecías, para que ya no extenderme más de la cuenta con esta historia, pero llega un momento en que los caldeos sitian toda la ciudad y la sitian a tal punto que no podían entrar, sino que la sitiaron para que esa gente no le entrara comida, no le entrara recursos y empezaran a morir de hambre. Y era tanta la desesperación de este pueblo que Sedecías toma la idea, absurda por demás, de escapar por una puerta en la noche, y es ahí cuando es capturado y sin duda pues destrozado. O sea, desde el punto de vista humano, pues los caldeos, si yo mal no recuerdo, discúlpeme si soy impreciso en esta parte, pero yo creo que él fue el que le mataron a sus hijos y luego le quitaron la vista para que fuera lo último que viera. En ese sentido, a ese nivel de brutalidad pues llegaron, pero ojo, los caldeos no eran tan bárbaros como los asirios. Por eso es que Dios, en cierta forma, a veces, y eso lo vemos también en la otra serie que tenemos, Graduados en Cristo, a veces hay situaciones adversas que sirven de protección. Quizás, por poner un ejemplo, quizás el COVID-19 que nos confinó en nuestros hogares fue una medida también para que nuestro planeta respirara de tanta contaminación, de un mundo que va aceleradamente consumiéndote todos los recursos naturales habidos y por haber, también para reencontrarnos como familia. Entonces hay cosas, cuando uno coloca la vida en las manos de Dios, debe estar abierto a que Dios, a pesar de aquello que vemos como mal, que nos cuestiona, que nos hace dudar, pues decirle a Dios: Señor, yo confío en ti y mis manos están en ti. El enlace de esta lectura la vamos a hacer del libro del Apocalipsis. Aquí hay otra historia bien bonita que también quisiera. Yo no soy experto en Apocalipsis. El Apocalipsis tiene cantidad de interpretaciones increíbles, muy ricas. Es un libro que primero se le conoce como el libro de las revelaciones, y además tiene que ver con el triunfo definitivo de Cristo sobre el mundo. Es un libro más bien que debe inspirar al cristiano a cosas buenas y no a cosas terroríficas. Pero como tiene muchos simbolismos, muchas simbologías de dragones, de iglesias, de cartas, de anillos, de sellos, etcétera, es un libro que que hay que leerlo con cuidado. O sea, no hay que literalizarlo, pero tampoco ignorarlo. Es un libro que está allí y es importante. En este libro hay una parte que está en el capítulo 2 que habla de hecho abarca varios capítulos, son 7 cartas que escribiría Juan a 7 iglesias. Hay una serie que está en YouTube que justamente habla de una interpretación de un sacerdote de estas 7 iglesias y cómo estas 7 iglesias representan los momentos históricos de la iglesia desde su fundación hasta lo que sería el final de los tiempos. Y la serie en sí misma, yo la he visto 2 veces y la quiero volver a ver porque me gusta aprender de ella. O sea, no es una serie, es un documental, porque es un episodio único. Pero ahí habla cosas bien interesantes, bien de análisis importante, porque, por ejemplo, una de las iglesias representadas allí representaría la Edad Media.
Otra iglesia representaría los tiempos del siglo XX, siglo XXI, y posiblemente estemos viviendo, según lo que este sacerdote interpretaba, cercano a la última iglesia. Pero no me detengo en eso porque no es el contexto de detallar las cartas. Quizás en algún momento lo hagamos, pero no es ahorita. Pero sí me quiero detener en la carta que Pablo dirige, San Juan, perdón, dirige a la iglesia de Sardes, con S, Sardes. Y sobre todo quiero, si la entendemos como una iglesia o la entendemos como un tiempo de la iglesia, me quiero detener en su mensaje, porque también habla de toda esta, cómo el mal a veces se apodera de nosotros y cómo Dios no es indiferente a estas cosas. Eso es lo que quizás quiero destacar aquí. Dice esta carta, ¿no? Esta carta a la iglesia de Sardes. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas, esos me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta ahí lo dejo porque lo que quiero destacar aquí, si pudiéramos extrapolar esto, compararlo con lo que se decía no se le da mucha oportunidad, prácticamente se le habla, es como el lenguaje de un condenado. Pero en esta carta se habla del lenguaje a una persona que todavía, o una sociedad que todavía tiene espacio para la conversión. Y hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, reanimar lo que todavía no está muerto. O sea, que hay cosas que están muertas en nosotros que posiblemente ya no tienen recuperación o que no son relevantes que recuperemos. Por poner un ejemplo, una vida sexual desordenada que de repente por la tercera edad, por una enfermedad ya no tenga apetito, ya el ser humano, en el ser humano ya no hay un apetito sexual, ya no haya esa libido que puede haber en la juventud o en la edad adulta media, pero que cuando lo tuviste lo ejerciste muy mal, muy lujuriosamente, eso déjalo muerto. Eso no hace falta que reviva, más bien reflexiona en lo que hiciste, arrepiéntete de lo que hiciste, pero no hay que reavivar esa sexualidad en ese sentido, o sea, en esa línea. De repente también en algún momento eras muy habilidoso disparando y tenías un ojo de halcón, como el de Vengadores, un ojo así donde ponías el ojo, ponías la bala. De repente eras una persona muy diestra con las armas, pero ya a estas alturas esa habilidad la perdiste y no es necesario que la vuelvas a rescatar. Lo que es necesario que reflexiones es cómo era tu vida, las cosas malas que hiciste y arrepentirte y pasar la página sobre eso. Pero aquí en este texto se habla del arrepentimiento y también habla de que hay pocos, y creo que la iglesia, eso también lo hablaba Benedicto XVI en su momento, que la iglesia no estaba llamada a tener cantidades sino calidad. Y un sacerdote también me decía hace muchos años que él sentía que eran pocos, hacia el final eran pocos los que iban a mantener la iglesia que Dios quería que fuese la iglesia. La iglesia que hoy quizás camina y avanza en el mundo sigue teniendo sacramentos, sigue teniendo vida pastoral, sigue teniendo misas, pero hay cosas que sin duda puede llegar a cuestionarse. En algunos puntos pareciera que hay un aburrimiento de la tradición y entonces empezamos a ver experimentos de nuevas formas de dar misa o de nuevos cantos o de nuevas formas de catequizar, y en esos experimentos a veces muy peligrosos pues violentamos muchas de las cosas que Dios ha querido que se mantengan como leyes naturales en la fe, así como la ley de gravedad se mantiene, o así como los principios de la naturaleza se han mantenido, los ciclos de la naturaleza se han mantenido. Dios, hay cosas de la fe que desea que se mantengan porque precisamente es lo que le da estabilidad a la fe. Cuando empezamos a hacer un sancocho, un arroz con mango, o a hablar menos de Dios, pero más de la fuerza, de las energías, del Dios en el que tú creas, no importa cuál sea tu Dios, pero lo importante es que creas en un Dios. Cuando ese es el lenguaje de figuras el concepto en sí mismo,
de la, de la fe y terminas eliminando al Dios verdadero de tu propia existencia. Es como que es como que me dijeran a mí, no importa cuál sea tu esposa, ten una esposa. O cuando esta esposa ya no te rinda culto, búscate otra. O sea, no te dé chispa, búscate otra. Ese tipo de descarte, de siempre estar con lo que me gusta, a veces siento que nuestra fe, nuestra educación, nuestra sociedad, en esa búsqueda de siempre estar bien y evadir lo malo, y no aprender a tolerar y a vivir también con las adversidades, es que nos ha hecho sociedades muy frágiles. Y esa fragilidad es peligrosa. Yo comentaba en la serie que tenemos de Graduados en Cristo, del día lunes, que le tocó a San Ignacio de Loyola, caramba, un hombre que se sometió a una operación de rodilla, de pierna, sin anestesia, donde le tuvieron que fracturar 2 veces el hueso en vivo y después rebajárselo, porque tenía como una protuberancia salida, y todo eso sin anestesia, y soportó aquel dolor. Hoy eso es impensable clínicamente, o sea, porque sabemos que hay métodos para evitar eso. Pero, y también el tema de la paciencia. Les cuento esta anécdota y con esto termino. Y disculpen lo largo. Tuve la oportunidad en estas vacaciones de ir a visitar a mis padres a Margarita, pero me fui en ferry, un ferry que sale de La Guaira hasta Margarita. Un ferry que la travesía, para que lo sepan, es muy buena, pero dura 9 horas. 9 horas sentados en una silla. O sea, de verdad que te agotas. Es un viaje agotador. Pero pensaba, recuerdo personas que llegué a conocer que hicieron la migración a Venezuela en la época de Franco, terminando quizás la Segunda Guerra Mundial, gente que migraba a América en barco, y era un viaje de meses, o por lo menos un mes. Y ahí no había aires acondicionados, ahí no había seguramente bebidas frías, neveras, nada. Era viaje a vapor, en alta mar, y esa gente una las veía en su vejez, porque tuve la oportunidad de conocer a 2 personas migrantes en esas características, y eran personas pacientes, eran personas que sabían sentarse. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no sé, pero me voy a sentar a estar conmigo mismo, con la soledad. Esos niveles de paciencia nosotros no los tenemos. Y mi hijo, por ejemplo, que tiene 5 años, no los tiene, porque está acostumbrado a que las cosas son rápidas. O sea, me cambias el canal es rápido, me pones el juego de internet es rápido, nos vamos a trasladar es rápido, yo no voy a estar caminando mucho. Esa inmediatez es peligroso, porque no todas las cosas en la vida se consiguen rápido. Inclusive los jóvenes que quieren hacerse millonarios un día para otro, sin entender el valor del trabajo, del ahorro, del sacrificio, sino que quieren en 2 ventas ya tener millones y comprarse un carro, porque lo ven además en las redes sociales, porque ven a muchas personas que llegaron a la fama, hicieron millones con 2 o 3 canciones, con 3 hits, o en algunos casos hasta con uno. Bueno, esos son 1 en 1.000.000, pero la vida no es así. Entonces todo eso nos enseña que Dios no está en los atajos, Dios está en el esfuerzo, Dios está en la paciencia, y lo más importante, que Dios sigue estando allí, observando, viéndonos y apostando por nuestra conversión a tiempo. Bueno, encantado en reencontrarnos luego de un periodo de vacaciones, y animado a seguir caminando en esta transitar por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.